Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hoy vamos a hablar de Bad Bunny, pero desde una perspectiva diferente. Vamos a pensar en la música y la figura de Bad Bunny como una posible resistencia ante el imaginario fascista que parece estar apoderándose de todo el mundo. Para hablar del poder actual de lo latino, está aquí Miguel Rábago Dorbecker, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Así que agarren su lugar junto a la casita y griten Puerto Rico libre, que este es el episodio 104 de Banal, el de Bad Bunny. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por venir. Muchas gracias, William. Encantado de verte. ¿Cómo te está tratando el nuevo año, el inicio de semestre allá en el CIDE? Porque tendrán que saber todos que Miguel es profesor estrella en el CIDE. Pues creo que como a todos, ¿no? Un poco desbalanceado el principio de año. Ha sido un año difícil. Complicado. Bueno, yo apuesto que es el año nuevo chino, ¿no? En febrero van a cambiar las cosas. Seguimos en el año pasado. Miguel viene a platicar hoy sobre un tema popular, que es Bad Bunny, pero desde una perspectiva que quizá no sea la más común, que es la idea de que lo que está haciendo Bad Bunny quizá es la única manera en la que podemos pensar la resistencia hoy ante el imperio. Que solo dicho así suena muy trasnochado, ¿no? Entonces, quiero mejor dejar que tú expliques brevemente a dónde quieres que vaya el episodio, a qué te refieres con imperio, con resistencia, etcétera. Sí, pues primero, que hace un profesor de Derecho de 50 años hablando de Bad Bunny, ¿no? Eso creo que hay personas más autorizadas, pero en cierta medida yo lo que veo es el campo cultural, ¿no? Que está en juego, y un campo cultural que es muy importante. En las resistencias, digamos, frente a pues, amenazas imperialistas hacia un pensamiento único, cosas por el estilo, lo que te queda es disputar es el campo cultural, ¿no? Y Bad Bunny está haciendo eso de una manera muy interesante, de una manera polémica, compleja, y que creo que dan para mucho de qué hablar. Por ejemplo, pues la introducción del español en el, digamos, pilar más alto de la popularidad de la música, vale la redundancia, popular, ¿no? Eso es ya una cuestión en sí misma. Sí que ha habido otras épocas en las que ha habido esta cuestión, digamos, del español, pero en este caso es muy particular. Además, el uso del español en la música urbana, es decir, que en las barriadas de Estambul o en Dakar o en Hanoi, ¿no? Es la música que se escucha, ¿no? Es decir, es algo muy potente. Segundo, en un evento que es un espectáculo sobre un espectáculo, es decir, el Super Bowl, que es un espectáculo deportivo, y que en medio del Super Bowl hay una presentación que siempre es una de las cuestiones más televisadas en todo el mundo, ¿no? Entonces hay un espectáculo sobre un espectáculo, es un lugar muy central, y una oposición por parte de un gobierno imperial, un gobierno abusivo, un gobierno que tiene un proyecto cultural de unificación blanca, ¿no? Y de exclusión, digamos, de los migrantes en Estados Unidos y para el mundo, parecería, porque lo mismo dicen de Europa, lo mismo dicen de otros lugares, ¿no? Y aquí también es un poco de hueva, y siento tener que empezar el episodio así para quien nos está viendo y escuchando, pero creo que también habría que hacer un pequeño hincapié a lo que nos vamos a referir por imperio, ¿no? Claro. Porque hoy vamos a estar hablando de imperio en dos registros diferentes. Primero, una concepción de imperio que predominó mucho en los estudios académicos los principios de los 2000 acá, que es una noción de imperio elaborada por dos teóricos muy chingones, que son Hart y Negri, que trataban de pensar en cómo se iba a dar la forma imperial después del 11 de septiembre. Y entonces a la noción que ellos llegan es la idea de imperio como algo descentralizado, como algo global, como algo escondido, como algo que opera de maneras silenciosas y con redes mucho más grandes de las que se daría en la otra forma de imperio, que es la común y corriente, que es el imperio del siglo XIX, ¿no? Países yendo a conquistar otros países, a colonizarlos, para formar su imperio. Y lo que platicábamos tú y yo fuera del aire, Miguel, es que es muy interesante pensar que
lo que está haciendo Estados Unidos ahorita, y ahorita le regresamos a Bad Bunny, les prometo, pero lo que está haciendo Estados Unidos ahorita a la vez es una, ¿cómo lo diríamos? Como un rechazo de lo que escribían Hart y Negri, pero también es una manera de comprobar su tesis, ¿no? Porque por un lado, Hart y Negri decían, necesitamos una nueva forma de pensar en el imperio porque ya nunca se van a dar las formas imperiales del siglo XIX. Ya nunca vamos a ver países así por sus huevos metiéndose en otros países, conquistándolos y diciendo, tú eres mi vasallo. Entonces dijeron, tenemos que pensar en cómo se va a seguir dando esta forma de dominación imperial, no de esa manera. Ahí pues estaban claramente equivocados porque estamos en 2026 y estamos viendo formas de imperio decimonónicas, ¿no? Pero las formas de resistencia que ellos postulaban en esa teoría del imperio, que ahora sí tienen que ver con Bad Bunny, quizás son las más pertinentes hoy día, ¿no? Para hacerle frente a Estados Unidos como una potencia del siglo XIX. Entonces, perdón por la digresión medio larga, pero creo que ahí necesitamos eso para entrar al tema de por qué la cultura, por qué Bad Bunny, como decías tú, por qué el español, etcétera. Claro, y además pues una persona que es de Puerto Rico, ¿no? En una situación colonial muy específica. Hay que dividir entre colonia y imperio. Colonia, una presencia, digamos, de una potencia extranjera que controla, en el caso de Puerto Rico, pues el sistema electoral, la ciudadanía de los puertorriqueños, el tema relativo a la normativa penal en Puerto Rico y una serie de cosas. Y además en un gobierno que la vez anterior también estamos ante algo muy atípico, un gobierno de Estados Unidos que gobierna 4 años, luego viene un gobierno del partido opositor. Podemos poner muy entre duda qué tan opositor, o realmente, parecería muy opositor, pero realmente conviven muchas ideas similares en cuestión de proyección de imperio. Y luego otra vez otros 4 años, digamos, de este mismo presidente, que durante el primer gobierno de Trump, hubo, digamos, una catástrofe natural en Puerto Rico y Puerto Rico es básicamente dejado como a su suerte. El huracán María, ¿no? Sí, el huracán María. Entonces, ahí también sumamos a eso la condición primero de subordinación del puertorriqueño como ciudadano estadounidense, que no es plenamente, pero sí lo es, pero muy complicada. Y segundo, ese abandono y hasta en una parte de la campaña de Trump, en esta campaña, uno de los animadores, un comediante, dijo, hay una isla de basura flotando en el Caribe que se llama Puerto Rico. Claro. Una cosa verdaderamente súper ofensiva. Más para una persona que es puertorriqueña y que, como todos sabemos, Puerto Rico es una potencia musical en muchos sentidos. Y como este último disco de Bad Bunny se ve, porque recupera mucho esas tradiciones puertorriqueñas, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, lo de Negri y lo de Hart, ¿no? También hay un terreno cultural, o sea, que es no te vas a encerrar, digamos, en el Estado-Nación o en tu comunidad muy pequeña para hacer frente a algo tan avasallador como es los servicios de streaming, la publicidad, digamos, global, digamos, de los músicos, la forma de distribución de los discos, los conciertos que, en este caso en particular, los boletos ascienden a 25,000 pesos o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo haces frente a eso? Encerrándote y ubicando nada más una música que no viaja, digamos, globalmente y que no le da la disputa cultural a eso, o digamos hay algunos huecos, algunas fugas en las que tú puedes, digamos, aprovechar para, de manera efectiva o no tanto, que es la discusión más fuerte. Es lo que hay que platicar ahorita. Exactamente. Porque lo que creo que sí queda claro es que para una teoría de invierno, para una, invierno también, ¿no? Invierno imperial. De invierno imperial. Para una teoría un poquito más siglo XX de cómo hacer frente a los imperios, la idea de hacerlo a través de una cultura que no sea de nicho, sino una cultura globalizada y popular es absurdo, ¿no? Es decir, claro, es una cultura que ya está por todos lados invadida por el mismo concepto de imperio que la está utilizando para extender sus dominios, ¿no? Pero ahora parecería ser, que es lo que estamos platicando ahorita, una de las únicas opciones, ¿no? Especialmente porque se han redibujado las maneras en las que se están afirmando los poderes entre países, los poderes adentro de los países y que están regresando, pues, ahora sí que a, no sé, o sea, sistemas
verdaderamente, o sea, es que sí es colonial, o sea, no hay otra manera de decirlo, ¿no? O sea, no puedes como matizar y decir, bueno, es que por aquí chance y no es como si estuviéramos reviviendo los finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, ¿no? Imagínate cuántas personas, digamos, escuchan toda su música por plataformas controladas por algoritmos pensados para ser dominantes, la música, digamos, dominante de Estados Unidos. Eso, una primera cuestión. Luego, y no sé si te fijas la disputa cultural que hay inclusive en la forma de resistir a digamos, la nueva derecha más fuerte. Por ejemplo, en Argentina Milei pues ha cooptado un poquito la imagen de rockero, que era la imagen de rebelión, digamos, en los 70s. Francia, Alemania, que eran los referentes culturales, digamos, desde los 50s a los 70s, y después Alemania desde los 80s, la música electrónica, Berlín como un polo, digamos, multicultural, etcétera, etcétera. En el arte conceptual, muchas cosas. Todo lo industrial. Todo lo industrial, esta idea, digamos, de una estética, digamos, industrial y soviética, ¿no? Muy importante después del 89. También el colapso de un imperio. O algo parecido al imperio, ahí podríamos discutir eso, pero bueno, eso está fuera del mapa. Y si vemos las formas de resistencia, a veces son copias de las imágenes simbólicas que representa el trumpismo. Por ejemplo, a ver, lo platicábamos tú y yo, el punk está fuera del mapa. El punk está un poco... Bueno, no está fuera del mapa, está... Pero hasta el punk ha sido completamente cooptado, ¿no? Punk y post-punk, digamos, hay un nuevo post-punk, pero digamos, el punk se ha vuelto un lugar de resistencia como lo era, digamos, a través de medios de hazlo tú mismo, en lugares pequeños, en lugares, digamos, autogestionados, y se ha convertido en eso, en una forma de autogestión. Pero la estética punk, como bien señalas, la moda punk, la forma, digamos, de entender los símbolos punk está completamente cooptada, ¿no? Ahora, si tú ves las gorras, por ejemplo, yo he visto cientos de gorras con diferentes mensajes que tergiversan el mensaje de hacer América otra vez grande, ¿no? Que América sea Aviala otra vez, que América sea México otra vez, que América sea... Pero estamos en el mismo campo simbólico. Es decir, nos arrasó. Es que quizás eso es lo último que tendríamos que acotar antes de ya dejarnos ir, ¿no? Antes de atascarnos porque hay lodo. Porque lo que estamos diciendo que puede hacer la cultura, si bien es hacerle frente al imperio, sí, pero hay algo muy específico que tú has traído a cuenta, que es la idea de que la derecha, y especialmente esta derecha argentina, estadounidense, ahora chilena, son maestros de fabricar cultura, en la producción de la cultura, claro, ¿no? Y que ahora lo están haciendo de maneras abiertamente fascistas. Yo les invito a quienes nos escuchan y nos ven que se metan a la página de Instagram o de Twitter de el Departamento de Homeland Security, que lo platicaba con un amigo nuestro el otro día. La traducción es aterradora, nunca lo había pensado, pero su departamento de Homeland Security de los gringos es el Departamento de la Seguridad de la Patria. Y de la casa. Y de la casa, ¿no? Más fascista imposible. Y si ustedes ven esas imágenes, es toda una producción de imaginario y de cultura que es brutalmente efectivo. Y del otro lado, la izquierda lo que ha tendido a hacer es a rechazar esas formas en tanto que populares, en tanto que globales, etcétera, como básicamente inútiles para el combate en contra del fascismo o en cualquiera de sus formas nuevas, etcétera. No dicen por ahí no es. Y tú ya lo hemos platicado mucho. Pues, la derecha feliz, ¿no? O sea, haciendo sus imágenes, sus mundos, sus imaginarios, no quieren pelearla ahí. Perfecto. Y cuando sale algo como un fenómeno como el de Bad Bunny, en lugar de festejarlo de alguna manera, decimos, pues lo de siempre, ¿no? Pues es que es popular, es que ya ha sido cooptado, es que es parte de la industria, de la industria cultural, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería lo último, decir de por qué estamos tratando a Bad Bunny, ¿no? Porque hay que darle la vuelta a ese pensamiento de que la cultura popular masiva, no solo de nicho, sino masiva, sí tiene un lugar en el combate en contra de esas imágenes, ¿no? Claro. Yo me pongo a pensar inclusive en países más pequeños de América Latina, ¿no? Si te fijas, el presidente de Ecuador y el presidente de El Salvador, o sea, y más Bukele, ¿no? También le quitan a la rebeldía de la juventud. O sea, son jóvenes, ¿no? Son personas que ves en shorts, con la gorra hacia atrás, también jugando con esa cultura urbana en muchos sentidos y completamente aliados de la derecha, ¿no? Es muy interesante ese fenómeno. Ahora,
¿Qué pasa con Bad Bunny? Tú lo ves recuperando símbolos de una cultura que no era global o era global de otra manera, llamémoslo así. Por ejemplo, la Fania, que era esta disquera de salsa en los 70s en Nueva York, que es un producto americano, pero de latinoamericanos en Estados normalmente Unidos. no sabe que la salsa es gringa, ¿no? La salsa es americana, dicen Sound of New York. Sí. Tú vas en Nueva York caminando en el Bronx o lo que sea y eso es lo que oyes. Yo no sé ahora, pero digamos normalmente en los 70s, 80s, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno americano, pero de cubanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, etcétera, etcétera, en Nueva York. Entonces, esa estética de Bad Bunny del traje cafecito, así con los estilos setenteros, es Héctor Lavoe, o sea, uno de los cantantes más famosos. La cadenita, la camisa desabrochada, el sombrero, digamos, puertorriqueño de trabajador rural, ¿sí? Muy ligado a la zafra de la caña, muy ligado a unas actividades productivas muy importantes y muy dolorosas para la isla, ¿no? Por la esclavitud, por muchas cosas. Y luego recuperar, digamos, diferentes formas de música local puertorriqueña, ¿no? Que es también muy importante. Eso con, digamos, músicos puertorriqueños también, ¿no? Con instrumentos tradicionales puertorriqueños, con formas de producción de música puertorriqueña tradicional. O sea, eso es en el Super Bowl. O sea, es decir, lo que tú dices que es una isla que no vale para el nuevo orden en Estados Unidos es el centro cultural en ese momento. Y él mismo diciendo, y aprendan español, porque todo va a ser en español. Y eso, de hecho, o sea, está ahí en redes, enoja mucho a Trump y a la Casa Blanca. No, al grado que la disputa también es si va a haber oficiales de ICE en el Super Bowl, ¿no? Y qué significa eso, si es una trampa, digamos, ir porque te van a detener. Todo este tipo de cuestiones que están en la discusión. Pero está dando la discusión en los mismos, en el mismo plano que la discusión tan poderosa y tan fuerte, digamos, de la producción cultural de un imperio que parece más desbordado que nunca. Que también parece que está tan desbordado porque está herido. Esa es otra cuestión. Sí. ¿No? Ahora, tú traes a cuenta a Héctor Lavoe. Para quien nos escuche y ve, Héctor Lavoe es uno de los padres de la salsa. Es puertorriqueño. Se va a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, y tiene esta moda de la cual tú hablas. Otro punto que me gusta tratar sobre cómo tenemos que pensar en modos de cultura como el de Bad Bunny para pensar en la resistencia, también tiene que ver con un gesto, digámoslo, hasta cierto grado defensivo. ¿Por qué? Porque ese estilo, el de Héctor Lavoe, lo que los 80s hicieron es transformarlo, básicamente, en el estilo del narcotraficante latino, ¿no? Y lo que está haciendo ahorita Trump es justamente tratando de convertir todo lo que sea una producción de cultura latina, latinizante, orgullosa de la latinidad, lo está tratando de transformar en algo relacionado con el narcotráfico, algo relacionado con los paramilitares, algo relacionado con estados fallidos, y no puedes dejarte. Y tampoco puedes responder eso con racionalidad, que es lo que más me caga, ¿no? O sea, la gente que dice, bueno, hay que darle una respuesta racional a eso, como si con discursos racionales o libros pudieras combatir la manera en la que Estados Unidos, consciente o inconscientemente... Y los corazones, ¿no? De la gente, que eso que es lo más fuerte. ¿Sabes? A mí, si hacemos una comparación interna, es un poco como la cultura norteña, que en México nos hemos encargado de que la cultura norteña sea como la cultura narco, ¿no? Entonces, el fajo piteado, narco, las botas, narco, la cuera tamaulipeca, narco. Fox no ayudó, ¿eh? Fox no ayudó, sí. Pero de Guanajuato, digamos el norte, más norte. Entonces, hay ese estigma, pero a la vez ese encanto, porque si recordamos un breve momento en los 90s con J-Lo, Ricky Martin, Marc Anthony también, después un poco Pitbull y otros artistas, pues era lo latino, y además el objeto de deseo era la mujer latina, el hombre latino, la piel latina. Pero tu argumento es todavía nicho. Todavía nicho, ¿no? Por eso lo tienes en Spotify en latín, ¿no? Y tienes reggaetón, y tienes rancheras mexicanas, y tienes música tradicional venezolana, ¿no? Que ahí permíteme hacer una digresión muy rápido, pero porque nunca he tenido la oportunidad de contar esto, que me voló la cabeza cuando me enteré. Pero tú sabías que el género
R&B, el R&B realmente no es un género, sino es la fusión de dos géneros, que era música negra. Claro. Entonces, ¿qué hacían los negros en los 30s? Que me parece que cuando se acuña el género, los negros estadounidenses, ¿puedo decir negros? Sí, ¿verdad? No, no está mal. Hacían rhythm, que era un tipo de música, ritmo, y hacían otra, que eran blues. Y era la música de los afroestadounidenses. Y entonces, cuando se empieza a volver muy popular y tratan de darle un género, dicen, la chingada, y los juntan los dos y lo hacen un género, que básicamente es música negra, pero no podían llamarla así, entonces le pusieron rhythm and blues. Y creo que es algo de lo que estás diciendo aquí, ¿no? O sea, cuando empieza a surgir como popular, sí es popular, pero en un género aparte, que incluso, qué chistoso que lo dices, tiene su propio Grammy. Sí, claro, ¿no? tiene sus Grammys. Hay Grammys de música latina aparte, ¿no? Con cordón sanitario, es decir, allá los latinos, acá los blancos, o sea, y que ya ni son blancos, es afroamericanos. No, y si un latino gana un Grammy no latino, es como, ay, cabrón, ¿no? Claro. Sí, es digamos, es una cuestión casi como la mejor película extranjera, que es la mejor película es global la película de los siempre, güey. ¿No? Ahí, digamos, el tema con los Grammys también y con esta proyección yo creo que tocas un punto muy importante del R&B, ¿no? La música negra. También hay una discusión, digamos, dentro de la música afroamericana en Estados Unidos de que, oye, el jazz, déjale llamarle jazz, es música negra. Así. Ajá. Y el R&B, el jazz, el blues, todo eso es música negra. El soul, todo eso son diferentes formas de música negra. Es decir, si te fijas, también hay una apropiación de eso de otra manera. Ahora, ¿lo hemos hecho como latinos? A veces me pregunto, porque pues vuelvo, yo cada que veo esas listas de música latina en alguna de las plataformas, pues dices Vicente Fernández, luego Bad Bunny, luego no sé, música andina, pues son mundos muy diferentes. Peso Pluma. Sí, Peso Pluma, es decir, y el rock latino también. Y el rock latino. Sí, que es pues más cercano pues al rock, al pop, etcétera, etcétera, ¿no? Y Café Tacuba, que no sabe qué es. Tacuba, Shakira es latino, ¿no? Pues Shakira fue una de las artistas más importantes, digamos, latino no latina, ¿sí? Es decir, no hace música latina, ¿o sí? Claro. Es una cosa, digamos, muy compleja de ver. Pero en este caso en particular, no solo es que no diga que no es latino, sino está diciendo, soy latino y es en español y es puertorriqueño. Y es puertorriqueño como algo diferenciado de Estados Unidos. Y puertorriqueño como un Puerto Rico que reivindica un cierto grado de soberanía estatal frente a Estados Unidos. Eso es un campo complejo. Es decir, no es... Y fíjate que además en cifra estadounidense, porque cuando... A ver, en las entrevistas que logré leer de Bad Bunny... y que oí de Bad Bunny, es muy interesante cómo cuenta su historia, porque la cuenta en cifra del sueño americano. O sea, no la cuenta como normalmente estamos entendiendo a un latinoamericano que vive en Sudamérica o en México o en Centroamérica, sino la cuenta muy con este mito de, por ejemplo, nunca dice el haber estado en la pobreza, sino lo que dice es, tuve dos papás que trabajaban muchísimo, ¿no? Como diría normalmente cualquier estadounidense. Trabajaban muchísimo para que yo pudiera tener una vida mejor. Y entonces eso es lo que me hace pensar en la manera en la que estamos siendo tratados injustos como ciudadanos de segunda clase, etcétera, etcétera. Es decir, es una cifra propia del lenguaje del imperio estadounidense, del viejo, que está haciendo su crítica. Y yo creo, y esto es algo que tú me dijiste, que sí es algo que les puede a los gringos más nacionalistas, ¿no? A estos que son básicamente el Ku Klux Klan, que es darse cuenta que ellos pusieron las reglas del juego después del 2001 y que dijeron, nuestra manera de apoderarnos del mundo, de crear imperio, va a ser a partir de formas muy sutiles de infiltrar las culturas de otros países, etcétera, etcétera, exportar McDonald's y darse cuenta que no les salió. O sea, porque quien acabó ganando fue la música negra, quien acabó ganando fue la música latina, quien acabó ganando fue la cocina de todos los demás países, la cultura de todos los demás países acabó infiltrándolos, ¿no? Y creo que eso es una gran parte de por qué inconscientemente se sienten atacados y sienten que tienen que regresar a formas vetustas de imperio, ¿no? A decir, bueno, ya, mejor sacamos a... No podemos ganarles en cultura, mejor sacamos a ICE a las calles y los deportamos.
Claro, y esa es una muestra de debilidad, aunque no parezca, porque es verdaderamente, pues es muy fácil decir que es una muestra de debilidad cuando estoy en este micrófono y no estoy en frente de unos agentes en Minneapolis, ¿no? Que es brutal. Sí, exactamente, que es brutal. Pero sí, digamos, es una muestra de debilidad de que el producto cultural que ellos tienen no es global. O sea, es decir, es sectario, es nacional y no podría, y yo creo que ahí es donde está el riesgo, que podría entenderse bajo una sesión de no disputar ese campo cultural en global, pero como por, ¿qué puedo decir? Por default. Es decir, ganó por default, no gana culturalmente, no es el mejor producto, no es lo que queremos, pero es lo que hay porque lo demás está prácticamente bloqueado, digamos. Si se la rifan, creo que también es porque han encontrado esta fórmula, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta llamar el porno republicano. No, republicano de los republicanos de esta, que es parte de Sydney Sweeney, pero es más específicamente todo el trabajo de un creador de series de televisión que se llama, me parece, Taylor Sheridan. ¿Los has visto o no? No. Tiene 2 series muy famosas. Una se llama Yellowstone y otra se llama Landman. Si tú ves Yellowstone, la trama de Yellowstone de la primera temporada es vaqueros contra indios. Y los indios son malos. Claro. Y a la gente, bueno, a los gringos de cierto sector les mamó. Y la de ahora, que se llama Landman, que es igualmente de exitosa, es, ya sabes, hombres sin educación, pero trabajadores duros que están haciendo que el petróleo en Estados Unidos surja y son de Texas y se tienen que enfrentar contra todas estas élites de las costas que no entienden la verdad verdadera del mundo, ¿no? Uh-huh. Esa es la cultura que están tratando de crear, pero lo que siento es que dejaron de pensar en esa cultura como algo para exportar y para conquistar mentes y corazones en otros lugares, y se ha vuelto una cultura de identidad sectaria, como decías, y de defensa, ¿no? De defender our homeland, nuestra patria, nuestro terruño, ¿no? Sí, no es el western, digamos, de los 50s o algo por el estilo. Que exacto. Sí, que en Europa, o sea, por más que digan que son tan antiamericanos, pero les encantaba, ¿no? Inclusive cosas tan fuertes que nombraban batallones de sus ejércitos con nombres de indígenas norteamericanos o de nombres de vaqueros o cosas por el estilo, ¿no? Una cosa verdaderamente de asimilación muy fuerte. Ahora, yo lo que te digo, sí, creo que es un poquito exagerado, o sea, que eso se convierte en lo global, pero lo que pasa es que por el otro lado no estamos viendo mucho, es decir, no hay China no se ve como un lugar donde se dispute ese campo cultural, digamos, de manera tan fuerte. El K-pop, pues ahí sí hay algo, ¿no? Digamos, en cierta medida, todavía el prestigio que tiene lo japonés en términos de moda, de calidad de las cuestiones, de enfocarse en nichos muy particulares de contraculturas que ni siquiera en Estados Unidos tiene seguimiento. Los otakus. Ajá, exactamente. La comida, bueno, muchas cosas. Y también lo mexicano, o sea, los tacos también están ahí. O sea, los tacos lo que pasa es que los tacos los están tratando de combinar con el Tex-Mex de los vaqueros. Es decir, eso es una extensión más problemática de lo que significa ser Tex-Mex, que no es más Tex que Mex, ¿no? Es decir, sacar del corazón estadounidense toda la influencia que hay y la frontera tan porosa culturalmente que es la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Ahora, pongámonos autocríticos, Miguel, porque si no, alguien más lo hará. Creo que los dos reconocemos que lo que estamos platicando tiene muchas problemáticas. Es decir, estamos diciendo quizá las formas de producción de cultura como las de Bad Bunny son la única manera de oponerse ahorita a una forma muy radical, muy ponzoñosa de imperio que está siendo desplegado desde Estados Unidos al mundo y copiado en otros lugares, ¿no? Y las críticas a esa idea son fáciles porque vienen de lugares muy obvios, ¿no? Y no por eso equivocados. O sea, sí, pero no puede ser desde un modo específico de producción capitalista tan capitalista que digas que hay resistencia. No puede ser que un modo de cultura que se está conformando a los gustos más globales y más generales sea resistencia. ¿Qué dirías a este tipo de objeciones? Sí, es difícil porque la propia resistencia se la come el mercado y la hace mercado, ¿no? Ese es un poquito... Y en esto estamos ahí, en
cuestión. Pero ahí volvemos a las líneas, digamos, de fuga o las rupturas. Piensa, por ejemplo, en las marcas, ¿no? Y esto que sucedió en los 80s, que sobre todo los raperos copiaban y hacían ropa, digamos, con los logos con esteroides, ¿no? Es decir, Louis Vuitton por todos lados y Louis Vuitton no tiene pants, ¿no? Y de repente ve el Louis Vuitton que en Harlem están haciendo pants Louis Vuitton con todo lleno de Louis Vuitton o Fendi o Yves Saint Laurent o todas estas marcas, digamos, de lujo, ¿no? Sí. Y también en la fayuca, ¿no? En la falsificación, inclusive bolsos de distintos tipos que le echan mucha cabeza y dices, este se ve mejor que el original o está más divertido, me gusta más el logo este más grande o cosas por el estilo. Ahí, digamos, es una cosa que es interesante porque hay una resistencia y ese dinero no se está yendo a la compañía principal, ¿no? Y dices, eso se está yendo a la gente que lo vende en la calle. Pero lo que sucede, y es como buen ejemplo para ejemplificar lo que pasa, es que la compañía luego dice, oye, pues vamos a hacer pants, ¿no? Claro. Una de dos, o te cierra la tienda, que es lo que pasó en Harlem en los 80s, y además hace los pants, digamos, de este tipo. Y entonces ya ves en la pasarela, en Milán o en París, el estilo, digamos, de calle de esa marca y es como se hicieron esas colecciones, ¿no? Sí. Entonces, hay esa parte, sí, pero, o sea, la resistencia no es una forma tan clara como derrotar un ejército así de frente. Digo, ni siquiera la guerra militar es así. ¿Por qué es resistencia, no? Sí, exactamente. Entonces son cositas que ganas, pierdes, vas moviendo, digamos, el caudal hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Y esto, la verdad es que es muy importante. O sea, a mí no me gusta el fútbol americano. Es más, voy a ser sincero, tampoco me gusta tanto Bad Bunny. Me gustó el último disco. Pero digamos, es muy interesante que ese momento se lo den a un artista latino que abiertamente dice, viva Puerto Rico libre. Así. Eso es una cosa muy potente, ¿sí? Si no lo dice directo, lo hace sentir, digamos, directo y quizá de manera más potente, ¿no? Y en un momento tan complejo y tan problemático para la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso lo van a cooptar, van a vender camisetas con la bandera de Puerto Rico, sombreros de Bad Bunny puertorriqueños. Hechos en China. Hechos en China. O hechos en Estados Unidos auténticamente en Minnesota por trabajadores blancos. Puede ser. Y eso va a durar un momentito, pero ya fue un campo, ¿no? Ya estás disputando, no estás con los brazos cruzados o en tu nicho de gente, digamos, que piensan igual que tú, en el que... En tu pequeña cámara de eco, ¿no? En tu cámara de eco, que esa cámara de eco después puede ser mayor, pero si te cierras a eso, pues no estás disputando un terreno altamente complicado, altamente violento y altamente difícil, ¿no? Porque otra razón por la cual quería que tú y yo estuviéramos mucho en esta idea de Hart y de Negri es que yo creo que uno de los puntos de fuga es que ahorita, como está la configuración exacta, sí se está utilizando las armas del poderoso en contra del poderoso. Hay esta frase muy bonita que se la atribuyen a diferentes personas. He visto que a quien más se la atribuyen es a un pensador de la resistencia francés que se apellidaba Blanc, me parece, pero que es: las armas del débil nunca vencerán al poderoso, o las armas del oprimido nunca vencerán al opresor. Y en este caso lo que me parece muy interesante es qué armas estaría utilizando, ya no digamos Bad Bunny, pero una figura como la de Bad Bunny que está haciendo ahorita, está utilizando las armas del imperio antiguo. Del imperio del 2001 hacia acá. Está utilizando las armas de la globalización, está utilizando las armas de las plataformas de streaming, de los algoritmos. Como dices tú, está encontrando un punto de fuga, les está utilizando en contra del sistema. Y yo creo que antes había una reticencia a pensar en esto como importante porque le estaba utilizando en contra del sistema y ese sistema lo agarraba. Pero ahora el sistema ha cambiado. Y el sistema es una nueva forma de imperio más trasnochada y entonces tú estás utilizando unas herramientas que ya no son las de ese contra quien estás luchando, pero que son igualmente potentes, ¿no? Es decir,
es esa fuga en este momento solo en este momento en particular me parece muy interesante y creo que le da más potencia a lo que estás diciendo tú con Bad Bunny. Sí, yo creo que sí. Ahora, también hay una experiencia histórica tú eres historiador, entonces, sabes, reciente, muy problemática, que es la primavera árabe, ¿no? Y esta idea de que las redes sociales y la forma de organización de las redes sociales iba a ser la forma, digamos, de derrocar una dictadura tras otra. Que es un poco la idea de Negri de Hart, ¿no? La idea de Negri de Hart. Y pues el resultado es unas dictaduras más fuertes, más represivas, también mucha inestabilidad en la región. Libia, pues, invadida directamente y en una lucha fratricida. Irán, que también estuvo en un momento muy posterior. Digamos. Elecciones de Brexit. Sí, elecciones de Brexit, Trump, o sea, es decir... Pero el campo era diferente, Miguel. Sí, el campo. Por eso es importante lo que dices tú, porque ahí era el utilizar estas herramientas del poderoso de una forma política estatal, ¿no? Es utilizarlas para... Sí, claro. ¿No? Y aquí lo que me gusta de lo que estás diciendo es en la cultura, ¿no? O sea, no estoy tratando de utilizar las redes para derrocar un régimen, no. O sea, lo estoy usando como plataforma, etcétera, que también es muy problemático, pero es mediante la creación de cultura, de imagen, de imaginario, de cosas que llegan al corazón. Y que son imágenes que son radicalmente opuestas a las que estás produciendo nacionalmente. O sea, es... Exacto, que antes no era así. Porque Lavoe, con sombrero puertorriqueño, con una casita puertorriqueña, con músicos con guitarra acústica, con diferentes... Es que es eso. Si hubiera ganado Hillary Clinton sería Bad Bunny diciendo Puerto Rico libre y Hillary Clinton diciendo, bueno, sí, es que el gobierno estadounidense reconoce la diversidad y la importancia de opiniones. Entonces, no tiene la misma potencia que si tienes esa plataforma y dices, no, Puerto Rico libre y el señor Naranja dice no, ni libre, ni ciudadanos, porque son ustedes una isla de basura, ¿no? Sí. Desde el Estado y con una creación de imágenes, como dices tú, exactamente opuestas, ¿no? Es Héctor Lavoe contra el vaquero. Claro. Y eso está cabrón. No, y de hecho, si vemos ejemplos en otro, porque estamos muy concentrados en Estados Unidos, pero hay un poco de lo mismo en el Reino Unido. Te daba el ejemplo la otra vez de Niqab, de estos raperos irlandeses, ¿no? Que cantan en celta y todas estas cosas, y que son muy pro-Palestina, pero ellos tienen un juicio abierto, o sea, de apología al terrorismo. O sea, ese es el campo que están disputando, un juicio en el que estás juzgado por leyes especiales, en el que te pueden detener fuera de detenciones ordinarias en el Reino Unido. Y eso es lo que se están jugando, ¿sí? Es decir, por apoyar, digamos, a Palestina, por tener una voz, digamos, muy cantante en eso. Es decir, no estamos hablando nada más de hacer un concierto a favor de muy, muy loable, lo que sea, pero digamos a favor de una hambruna en África o cosas por el estilo como había antes. Estás hablando de unas personas que se están jugando, digamos, su libertad por realizar, digamos, un acto de cultura pop, ¿sí? Eso es también una cuestión. Digo, no es que es la única vez que ha pasado. En las dictaduras brasileñas, todo Caetano Veloso se tuvo que exiliar, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas. Sí. Pero la verdad es que estamos en un momento en el que ya damos por hecho que la libertad de expresión era maravillosa y que tenemos redes, claro, y que tenemos todo y que es maravilloso porque podemos hacer este podcast, porque este podcast lo escuchará alguien, no sé, cosas por el estilo. Y lo que vemos es que también a raíz de esto sí tenemos más acceso, pero también tenemos un riesgo terrible de ser criminalizados en este momento, ¿no? Es lo que es lo más interesante. Es muy fácil producir algo que llegue a muchas personas, pero también los efectos son muy fuertes. Y esta gente se está disputando eso bajo esas condiciones. Oye, y la última crítica, que creo que es la más importante, y entonces hay que tocarla para que no piensen que no la hemos pensado, es justamente la idea de que este tipo de manifestaciones culturales pensadas como resistencia, lo único que realmente hacen es seguir fragmentando la lucha clásica, que sería la que nos tienen problemas ahorita, que sería pues una lucha de clases, ¿no? Entonces, al seguir fragmentando todo esto, Hart y Negri pensaban en la multitud como algo que coalescía, que nunca se dio, y lo que parecería ser es que en los últimos 100 años el problema que sí hemos tenido, y disculpen si aquí sí sueno como un marxista trasnochado, el problema que hemos tenido es la difuminación de lo que claramente hoy es, o sea, hoy más que en el siglo XIX, es una división muy clara entre
proletariado, es decir, entre personas, porque proletariado también ya si lo dices se burlan de ti, ¿no? Aunque, Sí, aunque claro. sea correcto. Entre personas que son explotadas, ¿sí? Y la pequeña clase que tiene, ni siquiera voy a decir que explotan, porque eso suena que son culeros, ¿no? Simplemente que tienen los medios para explotar a otras personas. Y entonces, pues al final del día, un marxista llegaría y te diría, pues mira, qué chingón todo lo que dices, pero al final del día hay alguien que está utilizando lo de Bad Bunny para ganar un chingo de dinero y por lo tanto para seguir acrecentando esa desigualdad y seguir fortaleciendo a la clase capitalista, ¿no? ¿Ahí qué dirías? Esa es es la pregunta más compleja, ¿no? En cierta medida. De acuerdo, pero también lo podrías ganar sin hacer ganar, digamos, el mismo dinero hablando en inglés y mostrando un pop más ligero y que no tratara nada político y que no tratara nada, digamos, de la cultura latina. Y eso, en cierta medida, seguirías haciendo ese dinero para las mismas personas, O ¿no? tal vez hasta más. Hasta más, quizá. Porque quizá tiene un costo, ¿no? Es un costo de mercado. Y es un costo que también tenemos que ver que las disqueras y las plataformas están dispuestas a tomar. Esa es la primera cuestión que diría. O sea, es decir, empujaste un poquito más el marco. Es decir, no es que dejes de hacer dinero para la gente que está acumulando más dinero, que es el fondo de todo esto, pero sí culturalmente empujaste un poquito más el campo en el que puedes ser cultura para esos señores que siguen haciendo dinero de ti. Que luego vas a llegar a momentos como la Taylor Swift, que quién lo pensaría, ¿no? Blanquísima y sosísima, pero al parecer reparte absolutamente todas las ganancias de su gira con toda la gente que la produce como si fuera una pequeña comuna, lo cual es bastante interesante. No sé tanto eso, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, pues sí tuvo una disputa, digamos, directa con las plataformas, digamos, cuestionó mucho la forma en que se relacionan los contratos entre artistas y disqueras, porque pues hasta tuvo que volver a grabar sus canciones y hacer sus versiones. Y también otra cosa que sé es que ella, así como Madonna en su tiempo, son una industria. Es decir, creo que un concierto de Taylor Swift, así como fue el de Oasis aquí, otros de ese calibre, 3 días producen más que muchas industrias en muchas de las ciudades que tocan. O sea, eso es brutal. Y sí, mucho brutal. más que la mayoría de las políticas públicas que los políticos, por lo menos mexicanos, están poniendo en lo juego, mismo, ¿no? Bad Bunny, ¿eh? También. Sí, claro. Para Puerto Rico, yo no sé, no he visto el dato que no lo platicamos, pero una de las cosas más fuertes fue el decir que no iba a hacer conciertos en Estados Unidos por la política migratoria y se llevó todo su tour a Puerto Rico. Que eso es muy importante porque no hago conciertos en Estados Unidos, pero voy al Super Bowl. Uh-huh. Es muy interesante. O sea, ahí sí tu argumento, digamos, el contraargumento de que pues sí, pero está haciendo dinero para la misma gente, sí, pero decidió no hacer dinero en la vía tradicional. No decidió hacer 8 conciertos en Estados Unidos, en todas las ciudades. Al final del día, sí, como dirían los estadounidenses, dejó dinero sobre la mesa, ¿no? Es decir, porque todo el mundo sabe que cada concierto que haces en un estadio de 80,000 personas en Estados Unidos, pues es, ¿no? Que es la burla siempre la música del ámbito musical cuando ves las camisetas de las bandas que dicen World Tour, ¿no? Shakira World Tour, y son 60 ciudades en Estados Unidos. Una en México y una en Canadá. Exacto. Pues es que esas 60 ciudades en Estados Unidos llenas estadios en cada una de 80,000 personas y es donde más dinero puedes hacer. Es decir, no hay manera que no haya perdido ganancias Bad Bunny al decir no en Estados Unidos, todo en Puerto Rico. Claro, pero lo que sí forzas es a muchos estadounidenses a ir a Puerto Rico. Y eso es una cuestión bastante fuerte. Sí. Es decir, el estadounidense que en su vida pensaría ir a Puerto Rico, porque tú sabes también los estereotipos y no me estoy burlando y no quiero ser como demasiado banal en estas cosas, pero sí hay gente que dice es que no voy a Puerto Rico porque me asaltan, porque hay latinos, porque hay, o sea, y esas son cosas que dicen. No, quizá esa persona fue a San Juan y fue al concierto. Entonces la primera vez que se da cuenta, órale, San Juan, mira, es parte de Estados Unidos, no necesito visa, o sea, cosas por el estilo. O sea, simplemente cuando estaba tramitando y dijo, necesito visa, le dijeron, no visa, señor, es Estados Unidos. ¿Qué nacionalidad tienen esas islas? O sea, es ese tipo de cosas, esas cosas pasan y se dan cuenta de que pues es una ciudad, digamos, íntimamente relacionada con Estados Unidos. O sea, yo no estoy hablando del nicho de gente que convivió toda la vida en Nueva York, en un barrio con puertorriqueños. Estoy hablando de la gente del centro de Estados Unidos, que justo son las personas que apoyan
a estos movimientos, no en su totalidad, pero digamos que apoyan al presidente Trump y apoyan esos movimientos de derecha, ¿no? Entonces es algo importante, no es cualquier cosa, es decir, vente a Puerto Rico. Sí, yo quiero ver... Visita en Puerto Rico. Sí, yo quisiera haber visto que Shakira hubiera hecho 16 conciertos en Colombia. Tengo una amiga, no voy a Estados Unidos. Tengo una amiga que se lanzó a Puerto Rico y más dijo que fue maravilloso. Mando saludos a Dai, que justo lo hizo y se fue con unas amigas al concierto y dice que increíble. Y que más barato que ir al concierto de Bad Bunny aquí. Ahora me dices, es que hay cuestiones, pues en Barranquilla, donde es Shakira, está el estadio de fútbol más grande de Colombia, donde juega la selección colombiana y ha tocado ahí. Pero lo que voy es que sí es distinto, es decir, sí está haciendo cosas que son distintas. Sí. Ese es ya a mí se me había pasado lo de los conciertos en Puerto Rico, pero es fundamental para entender lo que va a pasar en el Super Bowl. Es decir, para muchos estadounidenses que no van a Puerto Rico, esa va a ser su única oportunidad de ir a ver a Bad Bunny en esta gira. Claro. Entonces tienes que comprar un boleto del Super Bowl, que creo que si los de Bad Bunny son caros, esto va a ser vender una mansión en Beverly Hills para ir, ¿no? Exacto, no sé para qué mandan a Ice al Super Bowl, porque hace puro rico. Si alguien le alcanza va a ser un inmigrante ruso oligarca, porque si no van a agarrar a nadie. Sí, probablemente. Sí, digamos, las únicas personas que posiblemente están más en riesgo es las personas que vendan sus camisetas de lleves el original o cosas por el estilo, ¿no? O comida o cosas por el estilo. Que ya no son Fayuca porque ya las hicieron las instancias pertinentes. No, y no solo eso. ¿Sabes que hay un coleccionismo de playeras de Fayuca mexicanas de los 2000? O sea, es decir, también ese es el campo cultural. Hay playeras de series de televisión, más películas en ese entonces, que son de nicho y cuestan un dineral en Estados Unidos, que fueron de Fayuca, del Chopo y de Tianguis en Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay también ese campo en disputa, ¿no? No todo está de ese lado. Eso es lo que yo creo que... No quiero ser demasiado optimista. Estamos en un momento muy duro. Este año empezó muy duro. Estamos en un momento en que también las opciones de la izquierda tradicional y de la organización política tradicional se nos van como el agua entre las manos. Pero hay algo y por eso... Hay que verle por dónde. Hay que verle por dónde. Quizá yo estoy demasiado apostando, digamos, en algo como esto, sí, como lo que está haciendo Bad Bunny en Puerto Rico o lo que pueden hacer otros artistas, ¿no? Pero de todos modos, vuelvo a decir, es un lugar que no puede ceder. No puede ceder. Claro. Es lo más importante y por eso resistencia, ¿no? No puedes regalarles el lugar a la producción fascista del imaginario. ¿Cómo le regalamos la política? Es decir, no puedes regalarle el discurso político porque yo soy puro y no hay ningún político que me represente. Entonces, ¿qué pasa? Se llena de estos políticos. Claro. Pues muchas gracias por venir, Miguel. No, muchas gracias a ti. Yo estaba pensando si es generacional también. Sí, yo pienso que esto puede pasar, hacer algo porque todas mis opciones históricas se me fueron. Platícalo, ¿no? con tus alumnos y alumnas del CIDE y regresas pensé que con mi psicóloga. Muchas gracias a todos por escuchar. Regresen en 2 semanas. Viene otra vez Sofía Félix. Vamos a estar hablando sobre intertextualidad, sobre lo que significan los Easter eggs, como les dicen los gringos, a todas esas cruces de referencias culturales y cómo el tener archivo, y entre más tengas archivo cultural, más te puede ayudar a tener experiencias placenteras con literatura, música, etc. Entonces va a estar muy bueno. Nos vemos en 2 semanas. Gracias, Dani. Gracias, Serge. Gracias, Antifaz. Gracias, Bad Bunny.